Hola amigo, ¿qué tal? Les traigo otro video, esta vez con un nuevo tema del curso de Excel nivel básico. Esta vez vamos a hacer cómo crear una tabla dentro de una hoja de cálculo. Bueno, primero tendríamos que definir qué es una tabla, qué lo considera una tabla en Excel, ¿no? Bueno, como términos podría ser de que una tabla es un intervalo de celdas que consiste entre columnas y filas, ¿no? Que contienen datos, ¿no? Eso es el mayor concepto que podría mencionarles, ¿no? Anteriormente Excel lo consideraba que una tabla es considerado como una lista de datos también, pero ese término quedó descartado y ahora, bueno, lo conceptan más que todo que una tabla es un contenido entre de filas y columnas que contienen datos, ¿no? Que puede ser valores, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo nosotros generamos una tabla? Bueno, es muy sencillo. Bueno, podemos ir desde el menú inicio, dar formato como una tabla y una vez que seleccionamos un formato de tabla, se genera una tabla. Entonces, ¿cómo se diferencia la tabla con datos que solamente tienen una hoja de cálculo? Mayormente, ustedes se van a dar cuenta que siempre va a aparecer en la parte superior perdón, inferior de la último dato relacionado este símbolo como en dos esquinas. Si usted lo llaman visualizar, este símbolo, este quiere decir de que esta información está considerado como una tabla, ¿ok? Entonces, ¿qué contiene una tabla? Bueno, la tabla tiene lo que es las filas, que es la fila de encabezado donde nosotros podemos determinar, digamos, el contenido de las columnas, ¿no? Ahí a la vez podremos, en una tabla podemos hacer uso de esta herramienta en lo que es el filtrado, ¿no? Donde nosotros podemos seleccionar aquí, digamos, ventas por país en el determinado periodo y podríamos realizar filtros, ¿no? De repente en el filtro uno, ¿no? Como muestra acá la siguiente imagen, ¿no? Eso es un agregado que tiene lo que es una tabla, ¿no? Que en donde se considera esta herramienta o agrega esta herramienta de filtrado, ¿no? Pues donde nosotros podemos ordenar alfabéticamente, ordenar por color, inclusive hacer filtros, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? Las columnas calculadas. A diferencia de una tabla, eh, bueno, se puede agregar fórmulas calculadas. Por ejemplo, tenemos acá todas las ventas el primer mes de enero, digamos, y de los distintos países, ¿no? Es, acá, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros generamos una fórmula, siempre va a llamar lo que es el nombre de la tabla más la relación de la última columna, perdón, de la primera columna hasta la última columna, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, acá Perú y Paraguay es, si nosotros vemos primero la primera tabla, acá dice Perú y Paraguay está, o perdón, Uruguay es la última. Entonces quiere decir de que siempre va a tomar como referencia los nombres o los títulos de las columnas, ¿no? Para hacer este tipo de, fórmulas calculadas, ¿no? Otra diferencia adicional que tiene una tabla es que dentro de la fila total o la fila final se puede agregar lo que son los subtotales. ¿Qué quiere decir esto? De que, bueno, no convencionalmente esta función hace que formule los diferentes funciones que tiene determinada una tabla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenemos ahí en una tabla podemos anunciar que nos calcule, por ejemplo, el valor mínimo, el producto, la desviación, la suma, el promedio, o contar, o el valor máximo, el valor mínimo de una determinada columna, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos Perú, y si nosotros ponemos subtotales 9 significa es la selección de la función que hemos elegido para que calcule. En este caso es suma. Y después finalizamos con seleccionar el rango de datos que queremos que calcule, ¿no? Y bueno, como última función que tiene en una tabla, que es el controlador de tamaño, recuerden que este simbolito o este simbolito que va a la parte final de una tabla, es que nosotros podemos ajustar, ¿no? Hasta dónde quieren que muestre los datos
una determinada tabla, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es poner en práctica ese ejercicio, cómo generar una tabla, cómo darle un formato, cómo hacer un determinado uso de los filtros. ¿Qué más? Vamos a hacer uso de las fórmulas calculadas y la fila total con subtotales, ¿ok? Entonces, para ello vamos a dirigirnos al archivo Excel. Bien, acá tenemos como ejemplo, digamos, información sin generar una tabla, ¿no? Acá obviamente tenemos datos y ¿cómo hacemos para generar esta información, generarlo como una tabla? Bien, lo que podríamos hacer es lo siguiente, hay dos formas. Una forma es de frente de hacer del menú inicio, ir a dar formato como tabla y si nosotros seleccionamos cualquier, digamos este de aquí, automáticamente va a aparecer una ventana que nos dice dar formato como tabla. Esta opción hace que seleccione todo el rango de datos que contiene esta tabla, ¿no? Acá dice dónde están los tablas de la tabla, te da la opción para que uno lo elija y a la vez que se agregue el contenido de los títulos, ¿no? Los encabezados, mejor dicho, ¿no? Esa es una forma. La otra forma sería la siguiente, ir a insertar y insertar, seleccionar tabla, ¿no? Sería la misma opción. En este caso, si nosotros le damos a aceptar, se va a generar la tabla, ¿no? Ajá, por defecto, ¿no? Pero nosotros no queremos, ese es mayormente si regresamos, voy a poner control Z, perdón, si regresamos, este es el formato default que cuando nosotros seleccionamos por ese medio de insertar una tabla, ¿no? Default, ¿no? Pero si lo borramos, nos da la otra opción de generar la tabla, como lo mencioné, inicio, dar formato como tabla y nosotros seleccionamos el color o la formatería que deseamos que muestre, ¿no? Digamos que quiero mostrar esta, a mí me gusta, y quiero este tipo de formato, ¿no? Y ya automáticamente lo que va a aparecer es esta opción que es de diseño y ya le va a asignar un nombre a la tabla, que sería tabla número 2. Bien, entonces ya tenemos lo que es, hemos generado nuestra tabla, como se va a mostrar el icono este de color azul que indica que ya todos estos valores están enmarcados en una tabla, ¿ok? Bien, entonces el siguiente paso era ¿cómo se llama? Hacer uso de los filtros. La ventaja de cuando uno crea una tabla, ya te da la opción de que los encabezados se mantengan fijos. Si yo, digamos, eh, bajo el rol del mouse, ustedes se dan cuenta que se mantiene, digamos, toda la primera fila, ¿no? Miren, ¿ven? Se mantiene como fija. Esa es la otra diferencia. Ya no hay la necesidad de usar esta opción que en el video anterior que les enseñé lo que es inmovilizar la primera fila o la primera columna. En este caso, cuando uno genera una tabla, ya te fija, ¿no? Lo que es el contenido de la primera fila, ¿no? Bien, entonces la otra opción que vamos a hacer uso es la herramienta que tiene lo que es filtrado y ordenar, ¿no? Por ejemplo, aquí queremos ordenar, acá está ordenado por mes 1 al 12. Ahora yo quiero ordenar del mayor al menor. Ajá, y así lo ordena. Entonces tiene esas opciones. Si nosotros regresamos esto y lo borramos, vamos a ver. Bueno, se quedó así. Ok, no hay problema. También podemos ordenarlo por color. Acá tiene una opción de personalizado, ¿no? Que podemos ordenar, ¿no? Acá podemos ordenar digamos, acá, ventas, ¿sí? Ventas y le damos a aceptar. Ok, entonces, esta es la otra opción que tenemos. Tenemos para hacer búsquedas también, ¿no? O sea, hacer uso de filtros, por ejemplo, que me muestre solamente todos los que son, digamos, el mes 12, vamos a escribir acá. Mes 12, ¿no? Que sea igual a 12. Le damos a aceptar y automáticamente, como verán ustedes, en este caso solamente ha filtrado el mes 12, ¿no? Entonces, es una de las herramientas que
que integra lo que es una tabla, ¿no? Lo que son los filtros, ¿no? De texto, ¿no? ¿Qué más? Tenemos ahora, lo que vamos a hacer ahora, lo siguiente, lo que es la fórmula calculada en una columna. Entonces, nosotros, por ejemplo, al momento de crear otra columna, digamos aquí, total, digamos, vamos a poner aquí, vamos a redactar total. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente ya arrastra esta columna y le da un formato, el mismo formato que se conserva en la tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para crear una fórmula dentro de una tabla? Bueno, entonces, de igual manera, hacemos igual, digamos, ponemos suma, y aquí quiero que me sume rango desde la columna B2 hasta la J2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya la estructura de la fórmula cambia, ya no te maneja por rango, sino te maneja con el número vendría a ser el nombre de la tabla y el rango vendría a ser el nombre de la columna. Ustedes se dan cuenta que dice Perú y Uruguay, ¿no? Entonces, si le damos igual, igual nos calcula automáticamente para las siguientes eh, filas, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene lo que es generar una tabla, ¿no? Bien, entonces ya hemos generado una fórmula en una columna. Ahora lo que vamos a hacer es generar una fórmula, una función en una fila, ¿no? Entonces acá igual vamos a poner total. Muy bien, se agregó dentro de la tabla. Siempre es bueno cuando quieren agregar, presionen Enter, ¿ok? Entonces aquí, ¿cómo hacemos el uso de los subtotales? Muy fácil. Igual, es como es una función, ponemos acá igual, escribimos subtotales. Y en sus totales nos da una variedad de funciones, ¿no? Tenemos promedio, tenemos contar, contara, más, valor mínimo, productos, desviación, media, ¿no? La suma, podemos sacar el promedio, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer, o seleccionar, digamos acá presionamos, acá, esa es la opción de suma, ponemos punto y coma y la referencia vendría a ser los datos que quiere calcular, digamos, ¿no? Quiero saber la suma de las ventas de Perú de todos los periodos, ¿no? De todo el año, digamos, ¿no? Seleccionamos y le damos Enter, ¿ok? Acá ya nos aparece el valor. Acá, por ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner caso total y yo quiero que me saque el promedio, ¿no? Ponemos acá, ponemos aquí, seleccionamos y le damos Enter. ¿Ok? Entonces vamos a hacer uso de otra función. A ver, vamos a poner subtotales. Ahora yo quiero que me calcule, digamos, la desviación. Ponemos la desviación media, ponemos punto y coma, seleccionamos el rango y le damos Enter. Bien, entonces una otra forma es como tiene esta funcionalidad, o bueno, es el uso de esta herramienta de una tabla, en la cual te da todas estas opciones, ¿no? Para poder manejar esta herramienta. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este nuevo tema que hemos preparado. Bien, entonces, bueno, sería todo por hoy. Así que nos vemos en el próximo tema. Así que eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Bye.